Seguimos escalando esta montaña, la Carta a los Romanos. La verdad que es un documento tremendo y hoy día vamos hacia el 6º capítulo. Mientras tanto, quisiera pedir que Emilio ponga una foto de una portada de un libro que me va a servir para que podamos introducirnos, para llamar vuestra atención hacia el título de la meditación de hoy. Hoy día meditamos capítulo 6 de Romanos con el título Libres de la esclavitud del pecado. Y puedes ir evocando mentalmente lo que has escuchado en la historia sobre este tema de la esclavitud, lo grave que ha sido para la humanidad tener esta práctica de privar de la libertad a gente para que sean elementos, como eran considerados en su época, cosas, en la época del Imperio Romano, que es nuestro contexto de hoy. Un esclavo era una cosa comparada con un animal, con cualquier instrumento que usaba un amo para poder cumplir sus objetivos, sea cual sea el objetivo que se proponía este amo. Y la foto que están viendo es de este señor, se llama Booker Washington, y es una persona que nació en una familia esclava y tuvo la oportunidad de vivir en primera persona los días de la emancipación, cuando en su país, los Estados Unidos, se abolió la esclavitud. Y este hombre escribió un libro, que es este que ha puesto Emilio ahora para que veamos, se llama Saliendo de la esclavitud. Es un libro de fines de 1800, principios de 1900, y tenemos la traducción al español también hacia 1904, y me parecía interesante leer unas líneas de la biografía de este hombre, señor Booker Washington, que son bastante impactantes y nos van a hacer meditar en la línea que tenemos que acercarnos a la Escritura hoy. Página 58 de la versión en español. Escribe así, recordando esos días de niño, Booker dice: lo que más netamente recuerdo, está hablando de esos días que se abolió la esclavitud, dice, en relación con este acontecimiento, entre paréntesis la abolición de la esclavitud, es a un señor extranjero, probablemente un funcionario de los Estados Unidos, que hizo una pequeña alocución y leyó un largo documento, el acta de la proclamación, seguramente, y terminada la lectura del acta, se nos dijo que éramos libres y teníamos derecho a irnos cuando y donde quisiéramos. Mi madre, que estaba junto a mí y a mis hermanos, se inclinó, nos abrazó y comenzó a llorar. Ella luego nos explicó todo lo que estaba sucediendo en ese momento y nos dijo que era ese el día por el cual había orado tantas veces, temiendo que no llegara antes de su muerte. En los primeros momentos, después de que habían leído esta abolición de la esclavitud allí delante de ellos, hubo alegría loca, acciones de gracias frenéticas, mucho entusiasmo. No había en todo esto asombro alguno de animosidad. Al contrario, los esclavos estaban conmovidos de piedad por sus antiguos dueños. La alegría loca de los negros emancipados no duró más que un momento, porque yo pude observar que al regresar a sus casas
ya era manifiesto un cambio en su actitud. La responsabilidad que la libertad llevaba en sí misma, el tenerse que arreglar en adelante solos con sus hijos, parecía que comenzaba a preocuparles hondamente. Su caso era como el de un niño de 10 años al que se le echa repentinamente al mundo, obligándole a que se baste a sí mismo. Algunas horas habían sido suficientes para colocarles frente a los problemas que la raza anglosajona había empleado siglos en resolver. El problema de encontrarse un domicilio, de escoger una profesión, de dar una educación a sus hijos, del cumplimiento de los deberes sociales, la necesidad de fundar una iglesia y mantenerla. No era nada sorprendente que en el espacio de unas horas se aquietaran los gritos de alegría para dar lugar a un sentimiento de profundo abatimiento en la casa de los esclavos. Y paro aquí. ¿Has podido notar lo que ha pasado en este colectivo de personas que durante tantos años habían anhelado y habían orado por la libertad en sus vidas? Y cuando de pronto viene y se les comunica que son libres, están muy contentos, pero al poquito tiempo que toman conciencia de lo que significa la libertad, se entristecen. Qué extraño, ¿no? Y más extraño es para nosotros que somos gente que hemos nacido y hemos crecido en sociedades de países libres. En mi país, por ejemplo, en Argentina, la esclavitud se abolió en el 1853. Estaba leyendo que aquí en España entiendo que se abolió en 1837. Esto que acabamos de leer de los Estados Unidos fue hacia 1860, ratificado en 1865. Y ahora vamos a introducirnos a lo que nos compete, que es nuestra meditación bíblica. Es una realidad que hay muchísimos cristianos hoy en día que escogen la esclavitud al pecado en lugar de seguir la libertad que nos ofrece el Señor Jesucristo a través de su obra y de su Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo nos ofrece la verdadera libertad, pero es una realidad que a muchos no les resulta fácil entrar en este estado de sana libertad. Y bueno, tiene mucho que ver lo que ha escrito Booker Washington, ¿no te parece? Cuando vamos caminando en este camino que hacemos juntos como iglesia, surgen situaciones donde ves creyentes, discípulas, discípulos, que por más que han escuchado el Evangelio, que por más que se han expuesto al Evangelio, y sin embargo prefieren seguir siendo esclavos del pecado. Es que pasar de una situación de esclavitud a pasar a una situación de libertad en Cristo es un proceso, que es lo que nos vamos a dedicar a meditar esta mañana y que Pablo lo expone en Romanos capítulo 6. En la teología evangélica a este proceso se le da el nombre de la santificación. Es el término clave, el concepto clave que vamos a ir meditando en Romanos capítulo 6. Es el tema principal al cual apunta nuestra meditación esta mañana. Al concluir la sección anterior que nos expuso Abel el domingo pasado, vamos a retomar un poco desde allí para, si quieres abrir tu Biblia, vamos a leer los últimos versos que nos dejaba también con un reto Abel. Y Pablo ha escrito en el capítulo 5
versos 20 y 21, lo siguiente dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eternamente mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y esta declaración que nos deja en el capítulo 5 es la base que tenemos para avanzar sobre nuestro capítulo 6 de hoy. Pablo ha dicho que Adán, y por su rebelión, hizo que entrara el pecado a la creación, y este pecado comenzó a reinar. Poco a poco comenzó a expandirse como una burbuja grande que lo iba ocupando todo. Y bueno, y tú y yo somos conscientes, somos testigos de cómo la depravación que comenzó allí, en los orígenes con esta rebelión de Adán y Eva, ha permeado todo, ha impactado toda la creación, y vivimos, aunque es notable, ¿no?, que el humanismo actual dice que el hombre está llegando a los niveles más impresionantes de su desarrollo, ¿no?, y de su capacidad. Y bueno, y vamos a otros planetas. Esta semana pasada escuchaba en las noticias que se están planteando ir a Mercurio. Sin embargo, si somos sinceros, vemos que la decadencia que tiene nuestra raza humana cada vez es más evidente. Y vamos a organizar nuestro pensamiento entonces esta mañana en 3 puntos. Vamos a hacer que nuestro pensamiento pase por la primera parte del texto, la muerte y la resurrección con Cristo, versos 1 a 10. Luego vamos a articular nuestro pensamiento por el segundo paso a la aplicación práctica que nos plantea el apóstol Pablo. Y el tercer punto que vamos a meditar es 2 servidumbres incompatibles que nos dice Pablo que hay, que al final es así. O servimos a los ídolos o servimos por defecto al Señor Jesucristo. Y estas 2 servidumbres son incompatibles. Vamos a leer nuestro texto, porque creo que es importante que lo leamos, aunque es largo, pero vamos a leerlo. Comienza Pablo con una pregunta retórica. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Volvemos a las preguntas retóricas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos ser siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay mucha densidad de conceptos, pero vamos allí, verso 1, como vemos el estilo que él utiliza para escribir, Pablo, a los romanos, vuelve a este método de la diatriba que consiste en tener un interlocutor imaginario a quien se le van haciendo preguntas y eventuales respuestas que va sacando él para poder llevar adelante la enseñanza y la comunicación del Evangelio. Nos hace una primera pregunta en el verso 1 y es una pregunta retórica. Dice, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Sin duda que esta pregunta viene porque él se encontró muchísimas veces con este reto cuando iba predicando desde Jerusalén hasta Roma. Y entonces seguramente tenía en la mente esta pregunta que le hacían sus oponentes. Y una pregunta retórica es en realidad una afirmación disfrazada como una pregunta. Por lo tanto, no espera una respuesta directa, ya que es una pregunta irrefutable, intentando poner al opositor en apuros. Y Pablo nos lanza de inmediato en nuestra lectura esta pregunta retórica sobre si el pecado trae gracia y un montón de pecado trae aún mayor gracia. ¿No deberíamos entonces pecar aún más para que siga fluyendo la gracia desde el Señor? Evidentemente que la respuesta de los opositores sería inmediata y natural. Si esto fuera así, la doctrina de la gracia sería falsa. Pero a este punto, los opositores de Pablo han dado una pista muy buena, tanto para él como para nosotros. Y es que una mente depravada observa la gracia desde una perspectiva retorcida. Pero Pablo está aprovechando este ataque de sus opositores. Está aprovechando al ver que cuando se tergiversa la doctrina de la gracia por parte de los opositores, demuestra que no es conveniente que los cristianos sinceros tengan que seguir en la misma línea, sino que vemos necesario una nueva mentalidad en Cristo. Y entonces Pablo responde a esta pregunta retórica con una fuerte reprensión, verso 2, en ninguna manera. Si recibimos el don de gracia, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Pablo está diciendo que los creyentes liberados de la esclavitud del pecado por la obra de Cristo ya no deben servir más a su antiguo amo, el pecado. No podemos ser libres de nuestra vieja naturaleza, la cual
encuentra irresistible el pecado y piensa en tu interior. ¿Cuántas veces escuchas a tu propio corazón y a otros que dicen, yo soy así, yo no voy a cambiar? ¿Es correcto esto? ¿Es correcto una afirmación de este tipo cuando estamos retados por el Evangelio a ser transformados en este proceso de santificación? Pero la obra de muerte y resurrección de Cristo nos han libertado de esa esclavitud de la antigua naturaleza que heredamos de Adán. Te vuelvo a hacer pensar en la lectura que hicimos al principio de este Booker Washington, que explicó lo que vivió él esos días de niño adolescente, escuchando y viendo lo que sucedía a los recién libertados. Pablo está planteando otra pregunta retórica en verso 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Está introduciéndonos a otra verdad, a otro concepto muy importante, que es la identificación. Esto quiere decir que todos los que han puesto su confianza, su fe en el Señor Jesucristo, han sido bautizados en Cristo. Pero en nuestro contexto no estamos hablando del bautismo de agua, como el que a veces sabemos ver aquí en nuestro baptisterio. En el contexto de capítulo 6 de Romano está hablando del bautismo en Cristo. La palabra que está utilizando significa sí sumergirse en agua, pero en este caso está hablando de ser bautizado en el Señor Jesucristo, en su persona, en la obra que Él ha hecho por su pueblo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, entendemos que Él nos acoge, nos abraza, nos sumergimos con Él en su persona y en lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y de una manera muy real, a través de la acción del Espíritu Santo, nuestra identidad se funde con la suya. Y así, en ese fundirnos con el Señor Jesucristo, en ese bautismo que está comentando Pablo, toda su experiencia pasa a ser nuestra. Cristo murió y nosotros morimos con Él. Y Él resucitó de entre los muertos a una nueva vida. Y nosotros juntamente con Él, está escribiendo Pablo. O sea que su experiencia nos sucede a nosotros, nos traspasa esa bendición en nuestra vida. Y se produce esa identificación de cada una de sus discípulas y discípulos con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y eso nos lleva a una emancipación del pecado. Hace que en esa muerte que nosotros estamos viendo en ese bautismo, seamos emancipados. Y es como que estamos escuchando esa lectura que leíamos recién de Booker Washington. Estamos tratando un concepto complejo, pero en realidad no es diferente a la verdad que estuvimos viendo en Romanos capítulo 3, 24 y 25. Si quieres leerlo conmigo. Ese era un momento en el cual Pablo está explicando sobre la justificación. Dice Pablo allí, partimos del 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De la misma forma que fuimos justificados, ahora el Señor nos identifica nuevamente con Él, Pablo, y nos hace entender esta liberación
que hemos recibido del pecado que teníamos en nuestra genética como herencia de Adán y Eva. Nos identificamos con Jesucristo cuando Él sufrió el castigo por nosotros y pagó esa pena legal de pecado que era tuyo y mío. Como hemos leído en la biografía de Booker Washington, la emancipación de un esclavo lo libera legalmente de la esclavitud, pero esto no garantiza que una persona disfrutará de la libertad. Para que disfruten las personas de la libertad, primero es necesario entender qué significa esa libertad. Y esto es lo que está haciendo Pablo ahora en nuestro verso 4 del capítulo 6. Si lo lees conmigo, hay tres partes en las cuales podemos dividir el verso 4. Primera de las partes, este por qué con el cual comienza el versículo. A mitad del versículo vemos a fin de qué, y finalmente así también nosotros. O sea que para que podamos disfrutar de la libertad debemos entender esto que está explicando Pablo aquí en 6:4. Todo cuanto Pablo tiene que decir sobre esta nueva naturaleza y vida nueva que estamos recibiendo como discípulos de Cristo, quiere decir que el creyente identificado por la fe en Cristo, en todo el sentido de su muerte y resurrección, viene a ser para que el Espíritu Santo venga a nosotros, haga habitación en nosotros y nosotros podamos ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y entonces volvemos a la pregunta del verso 1. ¿Cómo puede una persona en este proceso aprovecharse de la gracia y seguir pecando impunemente? En verso 5, Pablo enfatiza más el concepto de la identificación, porque usa un término que significa crecer conjuntamente con Cristo. Plantados juntamente con Él nos da el sentido muy correctamente, pero de esta identificación con Cristo en la semejanza de su muerte, también Pablo en este verso 5 saca una consecuencia que le parece obvia y es muy importante para ti y para mí esta mañana, que es esta obligada unión en cuanto a la resurrección, a esta nueva vida que el Señor Jesucristo nos da por su obra en la cruz. En verso 6 que hemos leído, Pablo nos está hablando del viejo hombre. Se trata de esta carne en nosotros, el carácter que heredamos de Adán y de Eva, que se hace visible a través de nuestras actitudes, nuestra forma de ser, el viejo yo. Nuestras personalidades, según Génesis, eran muy buenas al momento de la creación, en los orígenes, antes de la caída. Pero luego, a causa de la caída, nuestras personalidades han quedado tocadas por esa rebelión de Adán. Y esto se hace visible e imprime un signo nefasto en cada uno de nosotros. ¿Lo puedes recordar? ¿Puedes recordar cuando el Señor es testigo de cómo reaccionas? Con las miradas, con las expresiones, con los sentimientos que hay en tu corazón. Pero luego, a causa de la caída, como decimos, vemos que el Señor Jesucristo fue convocado por el Padre para venir a salvarnos. Desde una óptica divina, vemos que tenemos la imagen del Señor, Génesis 9:6, lo dice claramente,
después de la caída, sí seguimos llevando esa imagen con la cual Él nos creó, su propia imagen. Pero desde otro punto de vista, todos nosotros, la humanidad completa, también estamos influenciados por el enemigo de Dios, por el diablo. Jesús lo explica bastante bien en Juan capítulo 8, 37 al 34, cuando habla con sus enemigos, los fariseos de esos días, y les dice que son hijos del diablo por su parecido moral que están evidenciando al querer matarle y destruirle. Pero cuando tú y yo recibimos el Evangelio con sencillez de corazón, con una confianza sincera, entonces el Espíritu Santo crea en nosotros esa regeneración, esa nueva naturaleza, que es ese nuevo hombre en Cristo, creado según Dios, según su justicia, según su santidad. Pero el viejo hombre, está diciendo aquí Pablo, fue crucificado con Cristo. Recuerda esa imagen del bautismo. Verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y Pablo aquí es como que está pensando en un criminal sentenciado a muerte que ya ha sido ajusticiado. ¿Qué puede decir el pecado o la ley al cadáver? La contestación está muy clara, pues el cumplimiento de la sentencia de muerte ya ha rematado todo. Cuando una persona muere, queda libre del dominio del pecado. ¿Hemos muerto ya con Cristo? Versos 8 a 10, Pablo continúa su razonamiento y utiliza un sí condicional. Y si morimos con Cristo, en este caso es un sí condicional porque todo lo que sigue explicando es verdad solo para los que han creído en el Señor Jesucristo y por consiguiente han muerto con Cristo. Y si hemos muerto con Cristo, también debemos creer que también viviremos con Él, es decir, que tendremos la misma vida que Él tiene. Y esta nueva vida nunca terminará en muerte, es la vida eterna que el Señor nos promete. Hay un momento que vemos una resurrección que Cristo hace en su ministerio cuando resucita a Lázaro por un tiempo limitado. Juan capítulo 11. Lázaro terminó muriendo, pero este no es el tipo de resurrección que vive el Señor Jesucristo ahora cuando surgió de allí de la tumba. Él resucitó a una nueva clase de vida, nos dice el Evangelio. Su cuerpo no solo despertó de la muerte, sino que se transformó en un cuerpo glorificado, que ya no estaba sujeto ni a la enfermedad ni al envejecimiento. Y así será cuando nuestros cuerpos hayan muerto y sean resucitados por el Señor en su segunda venida. Ese es un futuro maravilloso que seguramente vendrá luego de que pasemos por el paso de la muerte, pero llegará un momento en que el Señor nos va a resucitar para estar conjuntamente con Él, con el Padre, con el Espíritu, para reinar conjuntamente con Él por la eternidad. Y la vida resucitada tiene a Dios como su fuente y su propósito. Y para apropiarnos de este don, tenemos que creer, tenemos que confiar en el Señor y también actuar consecuentemente con esa fe, con esa confianza sincera. Hemos abarcado ya nuestro primer punto de la meditación, vamos al segundo. Vamos a poner en práctica estas aplicaciones de 11 a 14 y en verso 11 Pablo, basado en su autoridad apostólica, ordena a todos los creyentes, tanto a los romanos, y creo que a ti y a mí nos llega esa exhortación, y nos dice, considérense muertos al pecado. Juntos, como pueblo, reconozcan esta verdad
y vivan para el Señor. Una vez que reconocemos sobre nuestra emancipación de la esclavitud y nos hemos dado cuenta que somos libres de esa vieja esclavitud, entonces debemos presentarnos ante nuestro nuevo Señor y disfrutar de los beneficios de estar junto a Él en esta nueva situación. Tú y yo, la mayoría trabajamos, tenemos patrones, empresas en las cuales nos movemos. ¿Y qué haces cuando tu jefe te dice algo? ¿Haces lo que tú quieres o cumples con lo que te está pidiendo tu superior? Todos los que estamos en servicio a alguien acatamos órdenes. Somos una especie de instrumentos, recursos humanos se les llama hoy día, ¿no? Y claro, somos parte de esas estrategias de una empresa, de alguna actividad, para lograr los objetivos de la gente con la cual estamos colaborando. Volviendo a nuestra línea de meditación, antes de la emancipación, nosotros no podíamos rechazar la autoridad del pecado en nuestras vidas. Pero ahora no tenemos por qué obedecer a las órdenes del pecado. En lugar de seguir obedeciendo al pecado, como decíamos, que lo sentíamos irresistible, podemos en Cristo plantarle cara y no ceder ante esa presión que nos plantea el pecado, el enemigo y nuestro propio corazón corrupto. En lugar de permitir que nuestro cuerpo sea instrumento de los deseos del pecado y la injusticia, entonces tenemos que presentar nuestros cuerpos como recursos para nuestro Señor, para nuestro Dios, de manera de cumplir sus objetivos, sus deseos, su voluntad, la justicia con la cual Él quiere reinar en nuestro mundo. La palabra griega que está utilizando aquí Pablo también tiene un significado de que habla de instrumentos de guerra. Y claro, en este sentido debemos decir que ya no debemos presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, como armas de guerra al servicio del pecado y del enemigo de Dios, quien utiliza a la gente para sus fines perversos, sino que nosotros somos llamados, somos exhortados a convertirnos en siervos al servicio del Dios de justicia. En verso 14, Pablo está concluyendo este segundo punto que meditamos con una declaración muy importante y dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y luego declara: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y debido a que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, las leyes ya no tienen vigencia. Me voy a explicar mejor. El propósito de la ley es señalar nuestras transgresiones. Por consiguiente, los que no persiguen los propósitos del pecado, entonces no están sujetos a la ley. Yo estoy aquí compartiendo esta meditación simplemente sustentado por el perdón y la gracia de Dios, nada más. Pero debo decir que no tengo problemas ni con el tráfico de armas, ni con el tráfico de drogas, ni el consumo de drogas, por la gracia de Dios. ¿Qué pasa si cambian entonces las leyes respecto a estos temas? ¿Me afectarán de alguna forma? No lo harán. Imagina entonces lo que está planteando Pablo, una discípula de Cristo, un discípulo de Cristo que sirve a Cristo, a su justicia y que no comete pecados. Ya no le afectarán ni los tribunales, ni las cárceles, ni los juzgados,
¿Por qué? Porque no se están cometiendo transgresiones. Vamos a nuestro tercer punto. Vamos a ver estas dos servidumbres incompatibles que está presentando Pablo en su exposición. Si lees conmigo Josué capítulo 24, vamos a leer dos versos. Josué capítulo 24, 14 y 15. Escucha lo que dice Josué. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece, servid al Señor. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. En la época de Josué también había muchos ídolos y dioses, y por lo que entendemos que está escribiendo Josué, había muchos que servían y seguían a esos ídolos. Actualmente sigue siendo muy parecido, porque la humanidad no ha cambiado nada, solamente que esos ídolos tienen otros nombres. Muchas personas actualmente son esclavas del ídolo del trabajo, otros son esclavos de las cosas materiales, se ven impulsados por las fantasías de que se puede lograr el contentamiento solamente comprando cosas y no pueden frenar, no se pueden detener a comprar, nunca tienen lo suficiente. Hay personas que sirven a los ídolos de las relaciones sociales y están enganchados permanentemente tratando de que le pongan más likes, más me gusta en las redes sociales. Dedican muchísimo tiempo para eso. Y también es muy interesante que mencionemos a los esclavos más patéticos que, existieron en toda la historia y que cada vez los vemos más evidentes, que son los que sirven al Dios yo, al egocentrismo. Versos 15 a 16, Pablo vuelve al ataque con sus preguntas retóricas. Lee conmigo el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien están obedeciendo? El apóstol nos está recordando, tanto a los romanos de aquella época como a nosotros, que un hombre es esclavo de aquel a quien se compromete a obedecer, y que ser siervo de alguien significa en convertirse en un instrumento que sirve para los intereses de ese alguien. Debido a que la gracia del Señor Jesucristo por su obra en la cruz nos ha liberado, ahora nosotros podemos escoger a quién vamos a servir. Tenemos estas dos opciones: el viejo amo, pecado, dedicado a la destrucción de aquellos que le sirven, o el nuevo amo que nos presenta el Evangelio, al Señor Jesucristo, que ha hecho una obra magnífica para poder salvarnos a todos y cada uno de los que pueden creer sinceramente en Él. Y Pablo vuelve a preguntarse, ¿por qué alguien va a escoger a un amo cuyo propósito es mantenerlo allí, subyugado, esclavizado, para que a largo plazo termine matándolo, eliminándolo? ¿Por qué una persona va a servir voluntariamente a un amo tan cruel? ¿A quién vamos a servir? Uno de estos amos promete la muerte, como estamos diciendo, y el otro nos promete la vida eterna junto a Él y reinar conjuntamente con Él. Esto impulsa a Pablo a escribir una doxología, verso 17, pero gracias a Dios, escribe Pablo,
El Evangelio tiene implicaciones presentes y eternas. Nuestra vida eterna comenzará en algún momento, como decía antes, cuando tengamos que pasar el paso de la muerte, o si no, antes, si el Señor Jesucristo decide venir antes para levantar a su pueblo y llevárselo con Él. Pero hay algo que es cierto y sucede de inmediato cuando tú y yo ponemos una confianza sincera en la gracia del Señor por medio de la fe. Inmediatamente el Señor nos da un nuevo corazón, una nueva naturaleza que rechaza al pecado y que tiene el deseo de obedecer al nuevo amo, el Señor Jesucristo y su justicia. Verso 19, es muy interesante que lo comentemos, porque Pablo ha usado una ilustración muy fuerte, que es la esclavitud, que hemos visto desde la introducción esta mañana. Es una herramienta muy potente que ha utilizado, pero también es muy paradójica, porque la verdad que Pablo procura enseñar es en realidad una paradoja. La esclavitud a Dios es la mayor libertad que un ser humano jamás podría escoger. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, tenían perfectamente la imagen del Creador y vivían en una armonía y en una comunión perfecta con el Señor. Disfrutaban de una intimidad ilimitada con Él y gobernaban conjuntamente con el Señor. Eran como virreyes. Los latinoamericanos sabemos lo que son los virreyes, que nos mandaban virreyes. Eran esos que obedecían al rey original y ejercían las funciones en las colonias. Y así era Adán y Eva. Estaban junto al Señor, eran sus virreyes. Jamás la humanidad fue tan libre como en aquellos días de los orígenes que nos comenta el autor de Génesis. Parafraseando las palabras de Pablo que hemos leído, estaban como siervos de la justicia al lado del Señor. Y así funcionaba nuestro planeta correctamente en los orígenes, antes de la rebelión de Adán, que luego corrompió toda nuestra realidad. Y esa decisión que tomó Adán y Eva introdujeron este círculo perpetuo, vicioso y descendente que hemos visto a través de toda la historia de la humanidad. Pecado intensificado, esclavitud, destrucción. Pero la gracia del Señor ha cambiado todo esto. La obra de Cristo nos crea las condiciones para volver al estatus que teníamos antes de esa caída. Y por extraño que parezca, nos lleva a una verdadera libertad. Y de manera magistral, Pablo cierra nuestro capítulo 6 en el verso 23 y concluye su respuesta con a la pregunta retórica que hizo al principio. Normalmente se usa este versículo para explicarle a mucha gente que no conoce el Evangelio y que no creen. Se utiliza este verso 23 del capítulo 6, pero aquí es interesante que Pablo lo está escribiendo para estimular a los creyentes que tienen que aprender y avanzar sobre el proceso de santificación, que somos tú y yo, y los romanos a quienes él se estaba dirigiendo en esos días. En el capítulo 6, Pablo ha indicado que los que ponen su confianza en el Señor Jesucristo y reciben la gracia de Dios mediante la fe, son bautizados en Cristo, como vimos. Los creyentes se identifican con Jesús, de modo que toda la experiencia de Cristo es transmitida a esos discípulas de Cristo, juntamente con todas las bendiciones del poder del Señor Jesucristo que llegan a nuestro ser. Y aclaramos que en todo esto no tenemos ningún mérito. Ninguno de nosotros puede atribuirse
nada porque es todo lo que hace Él de motu propio por su pueblo. Y este concepto de que todo está hecho en Cristo también se transforma en algo clave del capítulo 6. Y también será clave para los que siguen, el 7 y el 8 especialmente. Y la vida del creyente, discípula o discípulo de Cristo, se derivan entonces de estar en comunión íntima con el Señor Jesucristo. Y entonces debemos hallar gozo en Cristo. Nuestros éxitos dependen de apoyarnos en Cristo. Y tenemos comunión unos con otros porque estamos en Cristo. Y esta enseñanza realmente es importantísima porque nos da la oportunidad de escapar de ese círculo vicioso, descendente del pecado que nos lleva a la destrucción total y a la depravación total, a la ruina y a la muerte. Y en cambio, esto que nos está planteando Pablo nos lleva a disfrutar de una verdadera libertad que nunca imaginamos. Pero tenemos que estar alertas porque el enemigo de Dios no rehúsa a renunciar a nuestras vidas y sigue haciendo mucha guerra a nuestro alrededor. Entonces, dos alertas. Por un lado, nuestro propio corazón, decaído, retorcido, y por otro lado, la lucha externa del enemigo con todas sus huestes que intenta destruirnos. Dos aplicaciones antes de pasar a la cena del Señor. Hemos meditado sobre esta declaración de Pablo en el sentido de que tú y yo podemos escoger a quién servimos. Entonces te pregunto y me pregunto, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo a nuestra carrera? ¿Estamos sirviendo al dinero? ¿Al sexo? ¿A las sustancias estupefacientes? ¿Al poder? ¿A las aventuras? ¿Al egocentrismo? Como puedes ver, los ídolos actualmente son legiones. Y la segunda aplicación que quiero que meditemos es sobre esta libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado, que está allí a nuestra disposición. ¿Qué actitud tenemos ante esa libertad que el Evangelio del Señor Jesucristo nos ofrece? ¿Te has dado cuenta de lo que les pasó a estos que decía señor Washington? Tenían la libertad de allí que se la habían dado y recularon. Fueron para atrás. ¿Por qué? Evidentemente que ser libre en Cristo tiene unas implicaciones, una obediencia que tú y yo tenemos que poner en práctica en el día a día. ¿Obediencia a qué? El Evangelio se desprenden una serie de disciplinas que todas las discípulas, los discípulos de Cristo tenemos que poner en práctica. Podría enumerar hasta 18 de esas disciplinas, pero te digo algunas para que trabajes en cuanto a la aplicación. ¿Meditas el Evangelio? Seguramente podríamos decir, ¿lees el Evangelio? ¿Lo meditas sinceramente? ¿Oras a Dios? ¿Te comunicas con el Creador, con el Señor Jesucristo? ¿Tienes comunión y amistad con los hermanos del pueblo de Cristo? ¿Trabajas la amistad con ellos? ¿Tienes la libertad de ponerte delante de la Escritura con los hermanos, con las hermanas y hablarte sobre esa base común que tenemos?
¿Estudias la Escritura? ¿Estarías preparado para dar un mini sermón en la calle o aquí si dijéramos, mira que se ha enfermado Marcelo, se ha enfermado Manuel, se han enfermado todos los que predican aquí? ¿Estarías preparado para venir a dar una exposición bíblica? Eso es una disciplina a la cual estamos llamados todos los discípulos y las discípulas de Cristo. No es una obligación solamente de los teólogos. ¿Estás combatiendo con tu propio corazón? ¿O has cedido al egocentrismo? ¿Estás combatiendo contra el enemigo de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Disciernes cuando te pone la tentación por delante? ¿Eres consciente si cedes o no? ¿Si honras al Señor o no? ¿Escuchas la voz del Espíritu de Cristo? ¿Practicas la humildad, la sumisión en medio del pueblo de Cristo, en medio del pueblo de Dios? ¿Perdonas a la hermana, al hermano que te ha ofendido? Porque aquí, de verdad que no podemos poner nuestra atención y nuestra mira para seguir al Señor mirando a hombres y a mujeres, porque somos todos imperfectos. Yo el primero. Y si ves que alguien te ha ofendido, consciente o inconscientemente, ¿eres capaz de perdonarlo? ¿Practicas esa disciplina que el Señor nos ha dejado? El servicio. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Comentaba Marisa el viernes en la meditación. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? ¿Estás dispuesto a servir en medio del pueblo de Cristo? Cuando pones en práctica todas estas disciplinas, también puedes tener la sensación de estar muy esclavizado, porque claro, no te deja tiempo para el ocio, para hacer muchas cosas que te gustaría hacer. ¿Dónde están entonces tus expectativas? Debemos reflexionar si estamos dedicando nuestra vida a servir al Señor Jesucristo, ejercitando todas estas disciplinas que surgen del Evangelio. No me las he inventado yo, surgen del Evangelio. O si bien estamos sirviendo a otros ídolos que han existido y seguirán existiendo. Paro aquí y seguimos adorando al Señor con la cena del Señor.